La canción se llama Agua Dulce, Agua Salada. Mi colega Guy considera que es uno de los artistas españoles más conocidos a nivel mundial. Y yo no puedo discutir el tema. Les doy la bienvenida a todos por unirse a este grupo de distintas partes del mundo como Egipto, Argentina, Sri Lanka, Kenia, El Salvador, Dubái. Qué bueno recibirles de distintas partes del mundo, de los Estados Unidos, de Suecia. Es fantástico verles a todos aquí. Veo nombres del año pasado también y algunos nombres que han estado activos este año. Fenomenal recibirles una vez más. Hoy es la última de 8 series en el agua en las comunicaciones 2026 que termina el día de hoy. Lo que puedo decirles es gracias por estar aquí y por participar activamente. Iniciamos hoy y supongo que ya saben cómo funciona esto. Pueden escuchar en español y árabe. Gracias a nuestros amigos de Interprefy por poder darles estas sesiones en inglés, en español y en árabe. Muchas gracias. Busquen el icono en forma de mundo y ahí elijan en qué idioma quieren escuchar. Les pido que se renombren y utilicen el prefijo ENG si hablan inglés, S si hablan español y AR para árabe para conectarse con otras personas de su región. Cuando entren, su micrófono estará apagado, manténganlo así, a menos que quieran hablar. Si pueden encender sus cámaras, sería maravilloso. Gracias. Soy Sheifunmi Adebote y estoy junto con Guillermo dos Santos, quienes les traemos esta serie este año. Ha sido un gran placer para ambos. Les agradecemos por ser parte de todo esto. Water in Communications, comenzamos el 2 de junio, hoy es junio 25 y es la clausura. Espero que toda esta serie haya sido útil y valiosa para todos ustedes y que les ayude a mejorar el trabajo que hacen y la calidad de sus historias sobre el agua de cara al futuro. Desde el 2 de junio establecimos los fundamentos contando historias sobre el agua. De ahí recuerdo todavía de forma muy vívida junio 4, jueves. ¿Qué hace que una historia del agua sea impactante? La segunda semana tuvo que ver con política de influencia y también información confusa. La tercera semana, que fue la semana pasada, tuvimos un taller. Así iniciamos. Ir más allá de las demandas. El taller del día de hoy también tiene que ver con esto. El jueves pasado tuvimos una sesión de las personas a la política y fue algo muy activo. Hablamos también de equidad y acción. Creo que fue Juanita. Se me olvidan los oradores. Tuvimos 3 interesantes. Juanita, Jonathan. Algunos me ayudan con los nombres tratando de recordarme. Juanita, Jonathan. Y lo voy a encontrar por aquí. Discúlpenme. Gracias a nuestros panelistas que se unieron a nosotros. Y hoy, de cara al futuro, vamos a ver qué sucede después de todas estas series de temas de aprendizaje. ¿Qué viene? ¿Cuáles son las señales que pueden fortalecer nuestras historias sobre el agua? Ese será el enfoque de la sesión del día de hoy. Antes de darles a todos ustedes un trabajo, cuéntenos, utilizando los colores, en cuántas sesiones estuvieron o cuántas grabaciones pudieron escuchar. Sé que se unen a nosotros de distintas partes del mundo. Algunos tienen que esperar hasta tarde en la noche para estar con nosotros, así que gracias. Utilicen los colores y díganos en cuántas sesiones nos acompañaron, en vivo o en grabación. Veo muchos colores morados, reacciones con los colores.
Veo amarillo, muy bien. Es maravilloso ver el resultado. Morado, morado, verde, amarillo. Excelente. Quiere decir que muchos de ustedes han estado muy comprometidos. Aquí escuchamos, pero no juzgamos. Si no han podido unirse, no se preocupen. Pueden ver las grabaciones que están disponibles en YouTube. Todas las grabaciones están en YouTube. Visítenos. La liga está en el chat y ahí pueden encontrarla fácilmente. En el Google Drive hay información y allí también la liga hacia las grabaciones. Hay una encuesta posterior al evento. Si quieren un certificado, ahí estará la liga en la página posterior al evento. Tenemos las sesiones, los presentadores, todos los facilitadores estarán allí del día 1 al día de hoy. En el Google Drive están sus documentos. Todo hemos compartido con ustedes. Está ahí todo el programa, los resúmenes de los chats y sobre todo lo que más me entusiasma es el showcase global de las historias del agua, que será una sesión abierta que se llevará a cabo en agosto. Si ustedes han sido parte de esto, podrán compartir allí sus historias con los participantes, pero también algunas de las historias se van a mostrar en vivo durante la Semana del Agua en Estocolmo. Estoy entusiasmado por eso. No será una sesión de tipo panel ni tampoco será una presentación, sino su propia oportunidad de compartir con nosotros lo que han aprendido y mostrarnos cómo han aplicado los aprendizajes adquiridos aquí. Si recuerdan ciertos elementos y cómo se abre una historia, cómo se cierra una historia, recordarán que el 2026 es un año de convergencia, así que siéntanse en libertad para incluir esto en sus artículos e historias. Puede tener cualquier formato. Compartan con nosotros, por favor, para el 10 de julio a más tardar. Primero les pedimos que muestren el interés para ser parte de todo esto, para saber cuánta gente participará con nosotros en la sesión de agosto. Para el próximo martes 30 de junio, manifiesten su interés y después tendrán hasta el 10 de julio para mandar sus historias. Tomamos 2 semanas para ver todas las historias, haremos una selección y comunicaremos a los participantes seleccionados para el 24 de junio y nos reuniremos el jueves 6 de agosto. Será una muestra global de todas sus historias sobre el agua. Así que estoy entusiasmado de escuchar todo lo que han aprendido. Este es el código del lado izquierdo para mostrar su interés y del lado derecho el código para mandar sus historias en julio 10, a más tardar. Habiendo dicho esto, un resumen. ¿Qué sigue a partir de ahora? Mañana recibirán un correo electrónico de cierre. Si no reciben el correo, avísenme para agregarlos a la lista de correos. Para el 10 de julio, manden sus historias sobre el agua. Para julio 24 recibirán un correo si fueron seleccionados. Comenzamos entonces a enviar los certificados a mediados de julio. Para finales de julio, antes de encontrarnos en agosto, todos recibirán sus certificados. Espero poderles ver de nuevo la última semana de agosto, cuando nos reuniremos para la Semana del Agua Mundial en Estocolmo, 23 a 27 de agosto. Si tienen preguntas, avísenme. Con gusto les ayudaré o referiré sus preguntas a la persona relevante. Habiendo dicho esto, gracias, gracias, gracias a la Fundación Grundfos que ha hecho posible traerles esta serie de El agua en las comunicaciones. Gracias por su apoyo y gracias a ustedes podemos hacer esto sin tener que cobrarles a ustedes como participantes. Gracias a todos. Este es el resumen de lo que hemos visto las últimas 8 sesiones, 4 semanas, con tantos facilitadores excelentes. Hemos estado felices. Felicia es el nombre que se me iba, de Mujeres en las Naciones Unidas.
Este es un recordatorio de todas nuestras sesiones. Me siento curioso de saber cuál de estas sesiones les llamó más la atención. Anoten cuál sesión es la que recuerdan más. Me siento curioso de saber, y mientras hacen esto, veré los comentarios de nuevo. Veo verdes, morados y amarillos en el chat. Eso quiere decir que han estado muy activos. Veo una pregunta acerca de los certificados. Los certificados les llegarán para mediados de julio. A mediados de julio recibirán los certificados. Llenen el formato entre hoy y mediados de julio para que les demos los certificados en tiempo y forma. Todas las sesiones me han inspirado. Session 5 for La sesión 1 y la 5, 7-4 de Connor. Alguien pide la liga para el formato. Cuando cerremos se los mandamos, no se preocupen. Tu sesión rosa fue las 5. Hoy vamos a tener otra sesión tipo taller. Me entusiasma muchísimo darle la bienvenida a mi cofacilitadora del día de hoy, Andrea Norgren, quien nos va a guiar a través de lo que viene a continuación. ¿Qué estrategia debemos seguir como periodistas para fortalecer las historias sobre el agua? Andrea, qué gran placer tenerte aquí, gerente de comunicaciones en SIWI, en el Instituto Internacional del Agua. Juntos les vamos a guiar en la sesión del día de hoy, que es un taller. Vamos a comenzar con un poco de contexto y de allí pasamos a trabajos en grupos independientes después de la presentación de Andrea. Habrá oportunidad para todo esto. Así que sus preguntas en el chat y entraremos. Andrea, tienes la palabra, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal a todos? Nuevamente me llamo Andrea Norgan y soy la gerente de comunicación senior en el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, o SIWI. La última parte de mi trabajo tiene que ver con ayudar a traducir todos los temas del agua en historias, en mensajes y narrativas para poder ayudar a conectar con los públicos y también con los principales legisladores, incluso con los periodistas y también con el público a mayor escala. Así que si vamos una diapositiva más adelante, por favor, ahí estoy yo. Y bueno, la última o la semana, de hecho, estuvimos hablando de verificar la información y de la información errónea. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de habilidad que se trata de descubrir historias que no son inmediatamente visibles. Así que el día de hoy quisiera enfocarme en una pregunta que es, ¿cómo podemos identificar las historias de agua que otros pueden estar pasando por alto? Y si vamos a la diapositiva de Slack, vamos a ver la adecuada, pero está un poquito lenta. En abril de este año tuve la oportunidad de poder dar un taller en la Sociedad de Periodistas Medioambientales en una conferencia en Chicago. Y algo que surgía con mucha frecuencia y es que ya estábamos cubriendo los temas relacionados con el agua, pero no necesariamente los estaban enmarcando como historias del agua. Y es por eso que decidimos también el poder traerles esta presentación el día de hoy. En mayo tuve la fantástica oportunidad de viajar a Dushanbe en Tajikistán y poder asistir a una conferencia del agua ahí. Y tuve la oportunidad de escuchar un mensaje relacionado de los legisladores, de los jefes de Estado, etcétera, de que se está platicando del agua, pero no solamente como un tema del medio ambiente, sino también como un tema económico y de gobierno, un tema de resiliencia, pero incluso más y más como un problema de seguridad. Y esta agua se está volviendo parte de la historia.
Y de lo que quiero hablarles el día de hoy son de las 3 preguntas para poderles ayudar a descubrir las historias del agua que puede que estén escondidas, escondidas desde un principio. Así que, ¿cómo podemos identificar las historias del agua antes de que sean obvias? Y hay 3 preguntas que les voy a proponer. Y bueno, por supuesto que soy la responsable de comunicación del Instituto del Agua, pero no todas las historias tienen que convertirse en una historia del agua y no todas las historias tienen una perspectiva del agua. Pero estas preguntas nos ayudan a descubrir las conexiones, las consecuencias y los intercambios que en algunas ocasiones puede que estén escondidos. La primera tiene que ver con el clima desde la perspectiva del agua. La segunda nos pregunta o nos pide que veamos las decisiones del uso de suelo desde la perspectiva del agua. ¿Qué pasa con el agua cuando cambiamos de territorio? Y la tercera nos pide que veamos a las personas, el poder y la toma de decisiones. Entonces, ¿quién se beneficia? ¿Quién tiene una voz en la mesa? Entonces, juntas estas 3 preguntas nos proporcionan un poquito más de marco y vamos a ir analizándolas una por una. Mientras que esté haciendo esto, también quiero invitarlos a que piensen en sus propias historias, ya sean comunicadores, periodistas e incluso investigadores. Quiero que piensen sobre de qué manera estas historias en las que están trabajando, de qué manera pueden ayudarles estas historias a decir algo diferente y a profundizar un poquito más. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, al estar hablando del cambio climático, los medios nos enfocamos en las emisiones o los sistemas de energía, la temperatura, por supuesto, el verano en algunos lugares, pero muchas personas viven el cambio climático a través del agua. Es a través de sequías, inundaciones, también cambios en los patrones de lluvia, escasez de agua. Y el agua generalmente es en donde el cambio climático se hace visible en la vida diaria. Vamos a la siguiente diapositiva. Así que si vamos desglosando esto un poquito, si regresamos una diapositiva, muy bien, me está faltando una diapositiva, pero no se preocupen, no la necesitamos. Si estás ahí, nada más quédate en esta diapositiva. Tenemos la primera pregunta que es el ver la perspectiva desde el agua. El cambio climático generalmente se vive a través del agua, como lo he dicho, a través de sequías, de inundaciones, etcétera. Impactos en la agricultura, en el medio de sustento, pero también el segundo punto tiene que ver cuando las cosas se vuelven interesantes desde la perspectiva de la narrativa, en donde el agua no solo afecta a los ríos, a los reservorios, a los lagos, no solamente afecta esto, pero también la producción alimenticia puede ser la energía, la generación, la manera en la que las ciudades se están convirtiendo, resilientes o no, el cuidado de la salud, las empresas, las economías locales. Entonces, en otras palabras, los impactos climáticos se ven reflejados con los sistemas con los que la gente interactúa todos los días, y esa es la oportunidad para que los comunicadores y los periodistas puedan emerger. Porque si solamente vemos el clima a través de la perspectiva de las emisiones y de energía, entonces nos estamos perdiendo la manera en la que se está viviendo esto. Entonces, las historias de las cosechas también puede ser una historia sobre cambiar la lluvia o una historia sobre la energía del agua. También puede ser una historia sobre la disponibilidad del agua, una historia sobre la resiliencia urbana, puede ser una historia sobre las inundaciones o la gestión del agua. Así que el ver la manera en la que estas historias se ven impactadas por la perspectiva del agua puede revelarnos impactos y riesgos y consecuencias que pueden estar escondidas. Entonces, el hacer la pregunta de cuál es la historia del agua detrás de esta historia del clima y también el mensaje que nos podemos llevar es
el agua es en donde se ve reflejada el cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué le pasa al agua cuando cambiamos la perspectiva y cuando cambiamos la tierra? Entonces, la primera pregunta tiene que ver sobre cómo el clima cambia el agua. Y esta pregunta se enfoca un poquito más de la manera en la que las personas cambian el agua. Entonces, cuando pensamos en el agua, generalmente pensamos en los lagos, los reservorios, el agua subterránea, pero el agua también se ve moldeada por los paisajes alrededor de nosotros. Y cada vez que cambiamos un paisaje a través de la agricultura, a través de la expansión urbana, a través de la creación de infraestructura, restauración y la silvicultura, también influimos en el agua. Y es por eso que las decisiones sobre las tierras generalmente son decisiones del agua. Y estas conexiones no siempre son obvias si lo vemos así. Si vemos historias sobre el desarrollo, sobre la agricultura, sobre la vivienda, sobre la gestión de la tierra, una pregunta útil es, ¿qué le pasa al agua cuando nosotros cambiamos este paisaje, cuando cambiamos la tierra? Siguiente, por favor. Eh, entonces, cada vez que cambiamos el paisaje, cambiamos el agua. Y lo que hace que esto sea interesante es que estas decisiones rara vez se presentan como decisiones del agua, generalmente se presentan como decisiones de vivienda y de desarrollo, decisiones medioambientales, decisiones económicas. Y sin embargo, estas decisiones afectan la disponibilidad del agua. Podrían presentar un riesgo de inundaciones, en algunas ocasiones muchísimo más allá de las áreas en donde están construyendo algo. Y esto es clave porque muchas de las decisiones que moldean se toman fuera del sector del agua. Y es por eso que esta pregunta es tan útil. Porque cuando hay un nuevo proyecto o un desarrollo de una política se anuncian, hay que preguntar qué pasa con el agua si se toma esta decisión, si hay consecuencias del agua de las cuales nadie esté hablando. Y es por eso que muchas de estas historias del agua empiezan como historias del terreno o de la tierra. Así que sí, la siguiente pregunta es, ¿quién se beneficia? ¿Quién toma el riesgo? ¿Y quién tiene una opinión? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo cambia el clima el agua? Y la segunda es la manera en la que la gente cambia el agua a través de las decisiones de uso. Y la tercera se enfoca en las opciones, porque muchos retos del agua no son realmente sobre el agua en sí, sino que son sobre la gente, son sobre los intereses que compiten, tiene que ver con los intercambios y quién participa en la toma de decisiones. El agua compartida entre las comunidades, sectores, regiones, países. Esto significa que se tiene que tomar decisiones, pero ¿quién tiene un lugar en la mesa? ¿Quién toma el riesgo? ¿Quién se beneficia de estas decisiones? ¿Y quién está representado? ¿Y quién está sentado en la mesa representado cuando se están tomando estas decisiones? Y estas preguntas pueden surgir nuevamente en historias sobre las ciudades, sobre la agricultura, sobre energía, sobre la industria, infraestructura, recursos del agua compartidos. Entonces, ¿quién se beneficia? ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién tiene una opinión, un voto? Y si vamos desglosando esto un poquito más, bueno, tiene que ver con las decisiones del agua que están involucradas en estos intercambios, diferentes usuarios, sectores y comunidades que dependen del mismo recurso del agua, no siempre tienen las mismas necesidades o prioridades. Entonces, el punto es que las presiones en el agua trade-offs and become, aumentan estos intercambios y se ven más visibles en cuanto tenemos una presión con el cambio climático, cuando se tienen que tomar decisiones sobre el uso de la tierra que pone presión sobre la disponibilidad del agua. Entonces esto realmente
pone presión en quién está tomando estas decisiones, decisiones sobre la asignación del agua o el desarrollo de la infraestructura. Todos estos tipos diferentes de decisiones pueden verse más y más competidos conforme van cambiando las demandas y las condiciones generalmente a través del cambio climático. Así que muchos retos del agua no son en realidad sobre el agua, sino que son opciones de quienes asumen estas consecuencias y quienes están faltando o se están perdiendo en la conversación. Así que siempre que se topen con una historia sobre el agua, no solamente pregunten qué es lo que está pasando. Pregunten quién se está beneficiando de esta decisión, quién asume las consecuencias, porque generalmente hay una historia más profunda ahí. Así que, bueno, aquí tenemos las 3 historias nuevamente en esta diapositiva para poder descubrirlo. Descubrir la historia del agua que puede que esté escondida. ¿Cuál es la historia del agua detrás del cambio climático? ¿Qué le pasa al agua cuando cambiamos los terrenos o la tierra a través de la agricultura, la infraestructura, etcétera? ¿Y quién se beneficia? ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién tiene una opinión? ¿Quién dice algo al respecto? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, así que como comunicadores del agua y periodistas que están buscando una conexión del agua, hay que utilizar estas 3 preguntas para poder descubrir lo que ya está ahí. Que no siempre está visible para los demás. Y ahora voy a abrir el micrófono para preguntas en caso de que las haya. Creo que en el chat vi algo. Gracias, Andrea. Zumbo tiene una pregunta. La voy a leer. Invito a cualquier persona a que anote sus preguntas en el chat. Habla de la tercera pregunta. ¿Cómo podemos cubrir el ángulo de quién tiene una palabra? Que dado no son tan visibles, sobre todo si ellos no son quienes hacen las conferencias de prensa. La pregunta principal es, ¿quién no está en la mesa? Recuerdo haber estado en una presentación en Chicago acerca de historias sobre el agua y los ángulos faltantes. Una gran presentación, o mejor dicho, una discusión en un panel acerca del río Colorado y qué sucede en los Estados Unidos en relación con la falta de agua debido a los niveles de agua del río Colorado. En el panel participaban representantes de primeras naciones. Ese es un punto muy importante. A menudo no se les invita a conversaciones acerca del río Colorado y todos estos temas. Hay muchos problemas en este sentido. Se trata de quién debe estar en la mesa, participar y quién corre mayor riesgo si hay una falta de agua. Así es. Gracias. ¿Quieres que yo vea el chat también? Si me haces favor. Ah, bueno. Claro, yo lo veo ahí. Con gusto. 95 mensajes, wow, es bastante. No quiero sentarme aquí como comunicadora de Siwi y decirles cómo deben funcionar las organizaciones o cómo deben apalancar sus voces, especialmente con grupos que están subrepresentados. Creo que esto ya es una mina de oro, estando todos aquí. Pronto nos dividiremos en grupos, así que les invito a que conversen entre ustedes. Yo tengo muchas de estas mismas preguntas que ustedes comparten aquí, así que no quiero responderlas todas, ni mostrarme como que soy la persona que tiene todas las respuestas.
Sí, 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 sí. Claro, Kant, esa es la pregunta de hoy. Algo que surgió también cuando estuve en Chicago, sobre todo si son de Estados Unidos, son las preguntas sobre el medio ambiente que son tan difíciles de responder. ¿Por qué? Porque tenemos un público muy amplio que se puede dividir en distintas preguntas, sobre todo en cuanto a temas del medio ambiente y cambio climático. El agua es una cuestión que no es tan política. El agua le afecta a todo el mundo. También esta es una buena razón para comentar los temas del agua y escribir una historia del agua que no siempre está escondida y comentar el tema, porque el agua nos afecta a todos y cada uno de nosotros y es algo que puede generar puentes entre grupos opositores. Hablaremos acerca de centros de datos de inteligencia artificial, desde luego. Por muchas razones ha atraído mucha atención y cada vez va a atraer más atención cuando hablemos del ejercicio que van a hacer, así que no se vayan. Y creo que ya, con esto termino las preguntas. Y sí, contesto exactamente. Así es, claro, se mantiene por la diversidad, por supuesto. Connor, en esto estamos trabajando todos los días. El agua como un conector y un tema transcultural. Algo que tiene que ser parte de toda una conversación en las COPs, en temas de biodiversidad, etcétera. Estoy 100% de acuerdo. Shay, ¿te parece si pasamos a la siguiente actividad? Podemos pasar a los casos de estudio y de ahí a los salones individuales. Bien, bien. Sorpresa a todos, el caso de estudio tiene que ver con centros de datos. Inspired by Me inspiré por la presentación de John Akira, quien representó a la Federación del Agua, que dio una presentación el martes pasado en su sesión sobre la mala información. Habló de centros de datos para ilustrar la dificultad sobre comunicar acerca del agua y quiero traer eso en este ejemplo. Vamos a trabajar estas 3 preguntas. Nos vamos a enfocar en lo que indica cada pregunta y qué les ayuda a descubrir cada una de estas preguntas. Este es solo un ejemplo. Les voy a guiar a través de lo que ustedes van a estar haciendo en grupos. En 5 o 10 minutos. No tienen que pensar en esto todavía. Escuchen, les voy a orientar acerca de qué se tratan estos ejercicios. Tuvimos un caso de estudio de centros de datos de inteligencia artificial. Reciben aprobación en todo el mundo, sea en el lugar que sea, en Suecia, en Indiana, en todas partes. El resumen en la superficie es un nuevo centro de datos de inteligencia artificial que respaldará la creciente demanda de inteligencia artificial. Eso está claro. El proyecto generará empleos e estimulará inversión. Requiere grandes montos y cantidades de energía y de agua para el enfriamiento. Y ahí empezamos a ver a dónde nos lleva este tema, cómo las opiniones cambian en cuanto a los recursos. Y esta instalación se construirá en un terreno que antes no se explotó lo suficiente. Básicamente, este es un resumen breve de lo que se trata esta historia. Pero si nos vamos a detalle a través de las distintas preguntas que vamos a responder, podemos ver cómo esta historia podría tomar 3 diferentes caminos. La primera pregunta es,
¿Cuál es la historia del agua detrás de esta historia sobre el clima? La historia del clima es emisiones crecientes por los centros de datos, el uso de energía, etcétera. Esto es la parte obvia, ¿correcto? Vemos esta historia a través de una óptica del clima y ustedes pueden ver que hay otras preguntas subyacentes que aparecen aquí. ¿Cómo será que más olas de calor, que no es algo nuevo, afecta la demanda de enfriamiento? Esa es otra pregunta. Que tomar esto en cuenta. ¿Qué sucede si la disponibilidad del agua disminuye durante las sequías, por ejemplo? ¿Cómo las temperaturas crecientes de los ríos afectan las opciones de enfriamiento? Es como una lista de ¿y qué sucede si? ¿Cómo las distintas tecnologías de enfriamiento influyen en el uso del agua? ¿Y qué tan resiliente es esta inversión en un clima cambiante? Cuando pega la historia, estas son preguntas subyacentes que van surgiendo, ángulos distintos que subyacen detrás de la cantidad de agua obvia que se utiliza para el enfriamiento de estos centros de datos. Esto es lo que aplicamos con la primera pregunta. Para algunos de ustedes lo cubrirán en estas historias, en sus salas independientes. Respondan la pregunta y después respondan las preguntas subyacentes que están detrás de las respuestas obvias. La historia del agua no solo tiene que ver con el agua que utiliza, sino cómo el cambio climático afecta tanto los riesgos climatológicos se experimentan a través del agua. Y esta es la historia del agua que está detrás de todo esto. Muy bien. La pregunta número 2 es, ¿qué sucede con el agua cuando cambiamos el terreno? Del lado izquierdo tenemos un resumen del artículo. Una vez más, el punto aquí, lo más importante es que la instalación se construirá en un terreno subutilizado. Veremos aquí esto a través de una óptica que se basa en la construcción y suceden otras preguntas. ¿Qué sucede cuando del terreno natural se reemplaza con edificios y superficies duras? ¿Qué tanta agua de lluvia podrá entrar a la tierra? Esta agua de lluvia se llama agua verde, que es muy importante para el ciclo hidrológico, para los árboles, para las cantidades de agua de precipitación, etcétera. Porque ahora estamos hablando de que habrá edificios, superficies duras. Ahora, el agua subterránea y su recarga disminuirá, y de ser así, ¿qué sucederá? Habrá riesgo de inundaciones porque ahora el agua no es absorbida por la tierra. Los ríos y las comunidades aguas abajo se verán afectadas. Las comunidades aguas abajo estarán afectadas cuando ya no haya humedales aguas abajo hacia las comunidades. ¿Y será que se necesitará nueva infraestructura para agua para poder balancear parte de todo esto, para poder equilibrar parte del uso de esta tierra? Ahora estamos haciendo un conjunto de preguntas completamente distintos. En vez de hablar de cómo el cambio climático afecta la disponibilidad del agua para el centro de datos, ahora hacemos preguntas acerca de cómo cambiar el panorama afecta el agua o la disponibilidad del agua en cierta área. Comenzamos a ver que la historia del agua no es solo lo que sucede dentro de un centro de datos, con cuánta agua se utiliza mediante el enfriamiento, sino qué sucede más allá de esto, cómo el desarrollo cambia la forma en la que el agua se mueve a través de todo este paisaje o este espacio. Muchas historias inician como historias de desarrollo y eso puede ser algo que ignoremos en ocasiones. Ahora, tenemos una tercera pregunta que dice así: ¿quién se beneficia? ¿Quién asume el riesgo? ¿Y quién tiene algo que decir? Una vez más, misma historia, siempre misma historia.
Pero si vemos esto desde la perspectiva de la gente y las opciones que se siguen, hay otra lista de preguntas. ¿Quién tendrá acceso prioritario al agua si los suministros se limitan? ¿Quién va a obtener el agua? ¿El sector agrícola? ¿El sector de vivienda? ¿Quién va a estar afectado? ¿Qué comunidades pueden verse afectadas aguas abajo si la demanda del agua aumenta en esta área debido al centro de datos? ¿Y tienen algo que decir en la mesa cuando se hable acerca de si estos centros se deben de construir o no? Como los sistemas locales, los humedales se van a ver afectados, los ecosistemas locales se verán afectados. ¿Quién decide entonces cuánta agua se asignará a esta industria o a este centro de datos? ¿Cuánta agua se asignará para agua potable para los hogares, para la industria agrícola, para la naturaleza? Incluso surgen conversaciones, no siempre acerca del acceso al agua o la disponibilidad del agua, sino la calidad del agua. ¿Y quién tiene algo que decir acerca de la calidad del agua? Puede suceder que haya mucha agua, pero ¿qué pasa si la calidad del agua disminuye? Entonces, las comunidades locales estarán involucradas en estas decisiones y quién se va a beneficiar de este proyecto, es la pregunta. ¿Y quién asume las consecuencias? ¿Son los mismos grupos? Obviamente, puede ser que no. more thought here. This is not just Esto no solo es una historia acerca de la tecnología, la infraestructura, sino quién asume el riesgo, quién está en la mesa, quién falta en la mesa, quién está fuera de las conversaciones. No se trata solo del agua, sino de las opciones que hacemos sobre los recursos compartidos. Bien, Muy bien, ¿será esta la señal para que yo entre, Andrea? Sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y justo a tiempo G puso ya en el chat el link con las instrucciones para las en los grupos paralelos. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Vamos a tener 3 historias reales. La primera es sobre el secretario general de las Naciones Unidas en la Semana de Clima en Londres y hacer una llamada o llamado a las compañías para que sean más responsables en cuanto a la huella que están dejando en el medio ambiente. Y creo que el agua va a aparecer aquí 3 veces. Lo que tenemos aquí que aparece, pero que no es una historia del agua. La segunda parte nos lleva de Londres a Kenia. Es un documental de 80 minutos que está titulado como Dumped, en donde está hablando sobre el impacto en la salud que está teniendo la contaminación de plásticos en Kenia y que está afectando a los trabajadores. Y el tercero es un lugar que nos lleva a Indonesia, en donde el presidente Prabo está o quiere cambiar la capital del país de Yakarta a una parte nueva. Eh, Estas son tres historias bastante reales y lo que tenemos en estos documentos cuando lo vean, cuando den clic al link, es básicamente un resumen que hemos hecho de las historias y también pusimos algunas viñetas que hablan sobre los puntos más destacados de cada una de estas historias. Ahora, cuando sean enviados a sus salas paralelas, van a tener que pensar sobre las 3 señales que nos compartió Andrea y que se hagan ustedes primero esas preguntas. Si podemos regresar un poquito, por favor, Guy. La primera señal tenía que ver sobre cuál es la historia del agua detrás del cambio climático. Entonces, si hay una publicación que se haya hecho sobre el cambio climático, ¿cuál es la historia que se está escondiendo? En segundo lugar, ¿qué le pasa al agua cuando cambiamos la tierra? Entonces, si ven los 3 artículos que les compartimos, podrían responder a esta pregunta a través de el resumen que tienen o a través de los detalles que pueden leer en el sitio web. Y la tercera pregunta, conforme van leyendo, por favor, tomen en cuenta quién se beneficia, quién asume el riesgo y quién tiene voz y voto. Esas son las instrucciones. Y bueno, en este Google Doc tenemos unos 18 grupos, entonces por favor
Dependiendo de la sala en la que automáticamente sean enviados a las salas paralelas, les voy a pedir por favor que se coordinen entre ustedes. Veo que ya mandamos también a las intérpretes a las salas paralelas, pero eso es un error. Les voy a pedir por favor que se coordinen entre ustedes para poder elegir quiénes van a tomar las notas en cada una de estas salas paralelas y que respondan la pregunta uno por uno. Es posible que una historia tenga más o responda más de una pregunta. Es posible que puedan responder las 3 preguntas, ustedes decidirán. Y cuando regresen de las salas paralelas, queremos ver qué es lo que estuvieron trabajando los diferentes grupos. Van a hacer las mismas preguntas en las salas paralelas, pero entiendo que van a estar teniendo perspectivas diferentes y esto nos ayuda a poder contar una historia más rica y más conectada. Entonces, espero que esta tarea en las salas paralelas les ayude a hacer esto. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta antes de enviarlos a las salas paralelas? ¿Hay alguna pregunta sobre las instrucciones? ¿Hay algo que no está claro? Por favor, avísenos antes de enviarlos a las salas paralelas, por favor. Quiero creer que todos han podido tener acceso al link, está disponible en el chat y vamos a ponerlo nuevamente ahí para que todos lo vean. Una vez que den clic a este link, van a poder ver 3 preguntas. Una tiene que ver sobre el secretario general de las Naciones Unidas que le pide a las compañías que se hagan más responsables. La segunda tiene que ver sobre la gestión de los desechos en Kenia y el documental que se hizo. Y el tercero tiene que ver con la intención del presidente de Indonesia de cambiar la capital de Yakarta a Borneo. Entonces, estas son las historias. Ustedes van a recibir las historias como periodistas y comunicadores. Y ahora su tarea se trata de ver en dónde está escondida la historia del agua. ¿Cómo podemos obtener la historia del agua detrás de esto? Y como Andrea dijo, bueno, no tenemos que forzar la historia. Puede ser que no haya historia del agua en sí, puede ser que solamente respondan una de las señales o una de las preguntas y podemos utilizar las 3 señales para los casos de estudios. Vamos a abrir las sesiones paralelas, los vamos a enviar ahí y entonces esto responde su pregunta, Stephanie, de cuándo va a empezar la discusión. Vamos a empezar en este momento. Les vamos a dar aproximadamente 25 minutos para que tengan suficiente tiempo para leer, organizarse sobre quién quiere ser el que toma las notas y hacer estas preguntas. Vamos a ir entrando a las salas también para ver cómo les está yendo de nuestra parte. Y bueno, pues habiendo dicho eso, vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Estoy buscando en el chat a ver si tienen alguna otra pregunta. Por favor, ¿alguien podría poner una diapositiva con las instrucciones en el chat? Me parece que ya Jonas hizo esto. Las 3 señales que nos compartió Andrea están en el chat y lo vamos a poner también en el documento para que tengan un acceso fácil a ellos. Tienen 25 minutos para responder sus preguntas, Drusilia. Espero que esto esté claro. Y bueno, ¿quiénes están emocionados? ¿Quiénes están listos? Vamos a abrir las salas paralelas en este momento y nos vemos en 25 minutos. Bueno, pues creo que ya, Gui, por favor, avísame ya que todos estén de regreso. Y pueden utilizar el chat para compartir sus impresiones en las salas paralelas. Primero que nada, les pido una disculpa por la barrera del idioma, pero sé que muchos sí pudieron lograr participar. Muy bien, ya todos están de vuelta. Bueno, pues queremos escuchar por parte de ustedes, ¿cómo les fue? ¿Qué fue lo que estuvieron platicando? ¿Cuál, cuál de los 3 artículos fue el que escogieron y cuáles son las 3 señales que pudieron tomar en cuenta para utilizarlo en los artículos que eligieron? Bueno, tenemos 13 grupos, entonces quien quiera hablarlo, por favor, utilice la función para poder abrir su micrófono y poder hablar. Andrea, en lo que esperamos a que estén hablando, ¿tienes algún comentario? ¿Cómo te fue en la sala en la que tú estuviste? Bueno, de hecho, estuve en varias salas, había varias salas en donde estaban participando muchísimo y había otras que estaban un poquito más calladitas. Tuve una conversación, de hecho, con Yunas, entonces esperemos que ya esté de vuelta. Y muchísimas gracias, sí, ahí está, muy bien. Entonces sí, estuve yo creo que en la mitad de las salas.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿hay alguien que quiera compartirnos qué fue lo que estuvieron platicando en su sala? ¿Pudieron encontrar la historia del agua detrás de la historia del clima? Por ejemplo, la primera obviamente tenía muchísimo que ver con la crisis climática. Encontraron una historia de agua ahí. La segunda señal tenía que ver qué pasa cuando cambiamos la tierra. Y yo creo que esto es algo que va muy bien con el caso número 3, la historia de Indonesia. Y la segunda historia en cuanto al manejo de desperdicios en Kenia, quién se beneficia, quién asume el riesgo, quién tiene voz y voto. Vamos a ver, Sara Yales dice utilizar todos los medios de comunicación posibles, incluyendo también las escuelas públicas para los niños, para que puedan aprender y conocer. Muchísimas gracias, Sara. Pretty, tú estuviste en la sala 3. Adelante, por favor, puedes hablar. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros tuvimos una plática bastante interesante. Muchas gracias, Andrea, por haber entrado y canalizar nuestras ideas. Nosotros teníamos a Amber de Australia, Annie de Camerún, Grace, que la verdad no sé de qué país eras, Elaya de Zambia, Sheila de Sri Lanka, Lakshman de Nepal, Sawala de Tailandia y Priti de India. No sé de dónde es Temilolova. Pero bueno, solamente para darles un poquito de contexto de los países que estaban representados en esta sala. Y la verdad es que fue muy interesante poder escuchar a Lakshman sobre lo que yo creo que realmente respondía a las 3 preguntas, pero principalmente las preguntas 2 y 3, ¿de qué le pasa al agua cuando cambiamos la tierra? Porque la primera pregunta es bastante explicativa, ¿no? El nivel del agua está aumentando, entonces necesita una nueva ciudad capital. Pero las preguntas 2 y 3 fueron muy interesantes y Lakshman tuvo 4 puntos muy interesantes, en donde el aumento de las inundaciones, en donde los cambios que uno hace en los cambios en la tierra pueden ser riesgos clave en aumentar las inundaciones, en reducir la recarga de las aguas subterráneas, que me parece que es muy importante, pero lo más importante es que disminuye la calidad del agua. En la capital nueva, ¿qué va a pasar con las fuentes de agua? Cuando las personas empiecen a hacerla su ciudad capital y sabemos las funciones de las ciudades capitales aquí, por lo menos en la India, no son tan buenas. También habrá una gran competencia por el agua, ¿no? Sobre la prioridad del acceso, para quién va el agua, las empresas grandes, para las viviendas, para las industrias, ¿cómo van a vivir las personas en las comunidades cerradas? ¿Tienen acceso al agua? ¿Qué va a pasar también con las comunidades de pueblos indígenas? ¿Quién tiene voz y voto? Entonces, no nada más se trata del riesgo de una ciudad que se está hundiendo y que necesitan buscar una nueva ciudad capital, sino que se trata de todas estas cosas y quién va a poder decidir, quién tiene voz y voto, quién va a decidir sobre la asignación del agua y todo eso. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Priti. Y muchas gracias por ser breve y concisa y vamos a tratar de mantener este formato para poder tener un minuto con cada uno de ustedes. Gabriela, también estuve en tu sala, vamos a pasar contigo rápidamente. Muy buenos días desde Lima, Perú. Disculpen que estoy en el taxi camino a mi trabajo. Yo trabajo en SUNAS, que es el organismo regulador de las empresas que dan servicio de agua acá en mi país. Estuve conversando con Jessica hace un rato, bueno, acá uno de los compañeros también pudo participar porque, bueno, no teníamos cómo comunicarnos debido, obviamente, a la diferencia de idiomas, pero eh, creo que algo importante que comentamos al respecto fue la parte de cómo se maneja, digamos, el recurso agua en nuestros países. Jessica desde Italia, Roma, yo desde Lima, Perú, y las diversas situaciones que nosotros obviamente atravesamos. Yo ahí solamente quisiera obviamente compartirles que acá en mi país, ¿no es cierto? Tenemos a veces unas situaciones en realidad que generan Yes, I am asking her to unmute. hola. We can, okay.
Go on, go on, go on. We hear Por you. eso. Adelante, continúa, por favor, gracias. Ay, No, Ok, Gabriela, gracias. for the sake of Sí, time. en todo caso, Okay. bueno, solamente comentarles ello, que digamos hay muchas historias finalmente que contar, que están relacionadas obviamente a la valoración que se tiene en algunas zonas que no son a veces ciudades capitales, que son zonas rurales, frente a lo que no reciben obviamente un servicio adecuado de agua. Aquellas personas que quizás vivimos en la ciudad y no valoramos y no reconocemos lo que después obviamente nos llega a nuestra casa. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Thank you, Gabriela. Gracias, Gabriela, muchas gracias. Y bueno, regresamos ahora a la sala principal y quiero darle la bienvenida a Drusilia y vamos a tomar el último comentario por parte de Cora. Drusilia, adelante, por favor. Te escuchamos. Hola. Bueno, mi grupo estaba compuesto de el titular 2. Estábamos en el grupo 8 y tenía que ver con el titular de Kenia sobre la historia del agua detrás del cambio climático. Estuvimos viendo el cambio climático y sus efectos y por supuesto que afecta el ciclo hidrológico, así como la consecuencia de a quienes afecta, la escasez y por supuesto inundaciones extremas. Entonces la historia del agua sería como consecuencia de los vertederos, obviamente el curso del agua se reduce debido a los efectos de los plásticos y de los vertederos, en donde hay muchísimos contaminantes, incluyendo también los residuos industriales. Y esto reduce también la disponibilidad del agua. Según nosotros, el cambio climático probablemente puede afectar, por supuesto, y también con la escasez del agua, por supuesto que esto reduce la disponibilidad del agua en Nairobi. Entonces, ¿qué pasa con el agua una vez que cambiamos las tierras? Bueno, desde mi experiencia como keniana, por nacionalidad, cuando cambiamos la tierra, de acuerdo a lo que hemos visto, el agua siempre encuentra su cauce. Kenia o Nairobi son conocidas por construir y reparar en la tierra y como consecuencia las personas construyen muy cerca de las cuencas del río en donde puede haber inundaciones y esto afecta obviamente a estas tierras y la infraestructura es destruida y por supuesto que también los ríos siempre van aguas abajo. ¿Y quién se beneficia y quién asume el riesgo y quién tiene un voz y voto? Yo diría que también sería el consejo municipal y el consejo de la ciudad son básicamente las personas que tienen una voz, por supuesto, la Secretaría del Agua y los que se benefician son los productores de plásticos de un solo uso. Aunque también estamos viendo que hay casos en los que los plásticos de hecho se van recolectando. Y de hecho me estoy preguntando también cuál es el 9% que sí se recicla. Entonces, los productores de plástico y por supuesto tenemos a los vendedores en tiendas más pequeñas, también tenemos a los trabajadores que van recolectando los plásticos porque los llevan a los productores nuevamente, por supuesto que a un costo. Las personas locales que viven cerca, aunque no estoy muy segura de quiénes se benefician del hecho de que los plásticos no están recolectados ni tampoco el papel que van a tener los plásticos, pero por supuesto que en estas pláticas va a estar el Consejo Municipal y también supongo que las NGs eh, locales y también las comunidades locales. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, me doy cuenta que se nos está acabando el tiempo, pero quiero también pasar con Curán para que nos puedan dar también algunos comentarios de cierre, Andrea. Muchísimas gracias. Shay, solamente quisiera ser la vocera de mi grupo, que era el grupo 2, donde estuvimos dedicando la mayor parte del tiempo con el segundo artículo sobre la contaminación por plásticos en Nairobi.
Y me dio mucho gusto también escuchar al grupo 8. Me parece que tuvimos unas pláticas bastante parecidas. Pasamos mucho tiempo en la segunda pregunta sobre qué es lo que le pasa al agua cuando cambiamos la tierra. Y bueno, estuvimos cubriendo también la parte de la contaminación del agua, el riesgo a la salud pública asociado con todo esto. Y bueno, también la parte de las personas que recogen los desechos, que también obviamente tienen un poco de riesgo. Por supuesto que la calidad de las tierras se ven afectadas, las aguas subterráneas se ven impactadas por la infiltración, las emisiones de los sitios de desperdicio pueden tener también algunos efectos adversos, los ecosistemas se están viendo impactados, la vegetación se ve impactada por esta agua contaminada. Así que fue muy interesante el poder ver, desafortunadamente, todas las maneras en las que el agua se ve afectada. Así que sí, bueno, probablemente voy a parar ahí. El resto de las notas están en el documento de Google, en dado caso que la gente la quiera ver, pero tuvimos una muy buena plática, así que gracias al grupo 2. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los grupos hasta el 13 por haber participado, por ser muy activos. Entiendo que no es tan fácil el poder leer todo esto en 15 minutos y el pensar en esto, así que les agradecemos muchísimo que hayan pensado en esto. Y bueno, la idea no solamente es que ustedes puedan pensar, sino también encontrar estas historias del agua que pueden estar faltando. Y si regresamos a una diapositiva antes de darle la bienvenida a Andrea nuevamente, tenemos algunos recapitulaciones que tenemos también con la UNSG, en donde vemos que la escasez del agua está conectada también con el artículo. Esto se relaciona con el agua, también transporte de bienes. Vemos también que el artículo habla de pequeñas naciones en pequeñas islas. For the El segundo artículo tiene el punto acerca de la inequidad de acceso al agua, la calidad del agua en algunos lugares y cómo esto tiene un impacto. Agua contaminada. Podemos ver el hecho de que los desperdicios inadecuados implica que los sistemas del agua se pueden contaminar. Vemos que hay una mala aplicación de la gestión del agua residual y esto afecta a los sistemas del agua en distintos países. Y finalmente, podemos hacernos la pregunta sobre Indonesia, la intención del presidente de mover la capital de Yakarta. ¿Qué sucede con los usuarios locales del agua? En Bronu, ¿qué sucederá con ellos? ¿Serán desplazados o no? Podemos hacer la pregunta, ¿quién participará en cómo se asigna el agua? ¿Qué comunidades estarán implicadas o no? ¿Qué pasa con las comunidades aguas abajo? ¿Habrá industrias afectadas y cómo serán afectadas? ¿Qué pasará con los residentes de la nueva capital? ¿Cómo tendrán acceso a agua confiable? Hay muchas historias posibles que no se ven en los encabezados de los artículos, pero como periodistas, como comunicadores del agua, ahí es en donde entran ustedes. Esperamos que con esta capacitación, con estas sesiones y este taller, hayamos hecho esto visible para ustedes. Andrea, si tienes algunos puntos para cerrar. Me impacté mucho con lo que vi en cada una de las salas alternativas. Gracias. Es un grupo de alerta que ha sido parte de varios webinarios, así que me encanta ver tanto compromiso y tanta participación. Fue difícil encontrar 3 distintos puntos porque hay otros elementos también involucrados. Quiero dejarles con un desafío. Piensen qué otro tipo de preguntas están enterradas debajo de la superficie. Y viene a mi mente la seguridad sobre el agua en estos tiempos tan difíciles. ¿Cuál es la historia sobre el conflicto, la guerra,
y la seguridad del agua. Hagámonos preguntas sobre necesidades humanas básicas. Sigan adelante, sigan con su participación, sigan involucrados. Espero verlos a todos en línea para la Semana del Agua, la Semana Global del Agua. Shane, gracias por estas sesiones en línea. Inscríbanse para la Semana Mundial del Agua, por favor, en agosto. Se abrirán 300 sesiones para ustedes, para que puedan seguir algunos de estos temas tan interesantes. Puede ser seguridad del agua, clima y agua. Pueden ser el año 2026, el año del agua. Distintos momentos en los que se harán políticas sobre el agua. No sé, habrá muchos temas. Espero verlos de nuevo. Andrea, muchas gracias. Gracias, Andrea. A ti, gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias a todos los participantes también. Aquí es donde les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por unirse a nosotros en la primera sesión y en esta última también. Por conectarse, por generar redes. Gracias por su tiempo, por sus pensamientos, por su compromiso que significa tanto para nosotros. Gracias al equipo que hizo de esto algo posible. Guilla Dos Santos, gracias por tu participación. Jessie Pattison nos ayudó con las primeras sesiones. Gracias. Veo aplausos de los participantes. Agradezco a Cora y a Hannah de Siwi también por hacer este proyecto posible. Y finalmente, gracias a los líderes anteriores, Cecil y su compañero, que participaron en 2020 hasta el año pasado. Gracias a todos ustedes, líderes anteriores, por hacer esto posible. Cerramos este año y les recuerdo antes que pueden manifestar su interés de compartir una historia aquí en este código QR. Queremos saber qué No. And the big hay tanto que sabemos, tanto que aprendemos. ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? Compartan su historia del agua. A más tardar el martes, junio 30. Escriban su historia sobre el agua y mándenla a más tardar al 10 de julio. Hablen de lo que quieran, de su comunidad local, de políticas globales. Solo utilicen estos elementos que hemos visto aquí. Las instrucciones están en el documento Google. Ahí dice que buscamos de ustedes. Asegúrense de que su historia sea original, centrada en su comunidad, con todos los elementos que necesitamos. Gracias. Conéctense entre ustedes. Veo que varios ya están en el WhatsApp que se generó el año pasado. Yo ya soy parte de ese WhatsApp. Veo que algunos ponen aquí su LinkedIn y su información personal. Conéctense en todas sus redes sociales. Gracias a quienes nos han contado historias sobre el agua. Gracias a quienes van a publicar algunas de las historias que suban. Si no tienen plataforma para compartir, avísenos. Y en Water Storytellers vamos a compartir sus historias en la plataforma. Pronto les llegará la liga sobre la encuesta general y también para el acceso a sus certificados. Hoy pueden anotar sus impresiones sobre estas sesiones. Es como esta encuesta, 5 preguntas que terminarán en 60 segundos. Queridos amigos, eso es todo. Comunicando el agua para la acción colectiva. Espero que con estas 8 sesiones se sientan empoderados y en posición de salir al mundo y comunicar sobre el agua para una acción colectiva. Utilicen toda la información que aprendimos de los 20 y tantos facilitadores que tuvimos durante estas 4 semanas, 8 sesiones. Espero que esto cambie toda su perspectiva, que compartan artículos durante la Semana Global del Agua.
¿Cómo podemos unirnos al grupo del agua? La liga la van a recibir por parte de nosotros. Gracias, gracias a todos ustedes sin excepción. Gracias, estoy muy agradecido porque se han comprometido, han participado, han compartido su conocimiento. Espero verlos el jueves 6 de agosto. Espero que compartan sus historias con nosotros para compartirlas con el mundo. Gracias y hasta luego. Nos despedimos el equipo y yo. Y cuídense, por favor, que estén muy, muy bien.